Así que bueno, como les decía, esta es una clase abierta y gratuita para todos los que quieran participar. Es una clase introductoria acerca del tarot. Así que bueno, ahí también vamos a tocar varios tipos de tarots, aunque yo estoy especializada en el tarot de Rider-Waite, que es el tarot inglés. Hola Judith. A ver, si no me puede escuchar. A ver si está encendido el mic. El resto sí me puede escuchar, ¿no? Sí, te Ok, escuchas. ok. Perfecto. Bien, ok. ¿Quién habló ahí? Yo, Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Bueno, una Bien. breve introducción. Contanos un poquito. Pues, o sea, yo he estudiado las cartas, los significados, o sea, literal del librito que te trae el tarot. Y encontré un libro, pero evidentemente lo que me cuesta trabajo pues es unirlas. O sea, ya cuando sacas de 3, de 5, pues ya se vuelve complicado. Ujú. Y creo que lo que me cuesta mucho trabajo, ¿sabes qué? Son las espadas y la corte, yo diría. Pero, Wow. o sea, ajá, o sea, ahora sí que cuando te sacas una o dos, pues sí, pero ya cuando sacas de más, ahí es donde está el problema. Claro, sí, que serían como las lecturas más complejas, ¿no? O sea, cuando empezamos a usar combinaciones y también yo hago muchas aclaraciones durante las lecturas, por ejemplo. Es decir, sobre todo los arcanos mayores, que si bien son las cartas que se usan más a la hora de hacer las lecturas o con las que se suele empezar, no son tan claras como los arcanos menores. Yo trabajo con el mazo completo de Rider-Waite y con oráculos también a la hora de hacer lecturas. Entonces, cuando aparecen dudas sobre la interpretación, suelo pedir aclaraciones. Es decir, segundas cartas o incluso a veces hasta salen 3 cartas o 2 para aclarar una sola carta. ¿Viste? Esa es una de las formas que a mí me sirve un montón a la hora de hacer lecturas. Y si yo enseño lecturas o sea, en principio lecturas más cortitas, digamos, que son de una carta o 3 cartas, pero después, a lo largo de los cursos, ya empezamos a ver lecturas de 9 cartas, de 12 cartas, y bueno, ya lecturas de muchas más cartas, ¿no? Al principio es más sencillo, pero también es más ambiguo, ¿no? Por ahí puede ser como la interpretación puede quedar un poquito en el aire. Igual en los cursos solemos trabajar bastantes lecturas, o sea, hacemos clases que son exclusivamente de lecturas, que es lo más importante también, ¿no? La práctica. Practicar y practicar y practicar y practicar. Así que bueno, ahí, bueno, después hablaremos con quienes deseen sumarse a la clase y, o sea, a la clase que está por comenzar, al curso que está por comenzar, y vamos a ir trabajando específicamente. Bueno, ahí nos habló Judith, no, Judith, ok, yo no sé si ahí volvió a entrar, a ver. Nos habló Catherine, dice que es de Uruguay, es principiante con tarot, pero trabaja con el péndulo. Ah, qué interesante. Interesante. Es lindo el péndulo, yo nunca aprendí a usarlo, pero es lindo.
Y Catherine, ¿no? Y ¿trabajás con el Rider White, con el Marsella, con el egipcio? ¿Con cuál trabajás? A ver si nos responden. ¿Quién más anda por ahí que nos quiera contar un poco de su experiencia o también las dudas, las preguntas que tengan, los cuestionamientos que también los traen a acceder a la clase? Dice, promueve un tarot de hadas que me regalaron, pero quiero comprarme el del White. El mes que viene ya lo tendré. Ok, si es uno de hadas, posiblemente sea un oráculo, no un tarot. Porque el tarot, por lo general, está compuesto de 78 cartas. Y está dividido en arcanos mayores y arcanos menores. Entonces, ahí habría que ver, no sé si quieres sacar una fotito y mandárnoslas por acá por el grupo, o sea, por acá por Zoom, o si no por WhatsApp, para que lo veamos. Hay varias chicas que por lo visto no pueden ingresar. Voy a volver a pasar el link. Bien, ¿alguien más? ¿El resto tiene experiencia, tiene algún conocimiento? ¿O es la primera vez que accede a una clase de tarot? Carol dice que tiene varios, pero que le encanta el Rider White. Está empezando, he hecho varias lecturas de esa etapa. Ay, qué bueno, Carol. ¿Y haces con arcanos mayores solamente o usas arcanos mayores y menores? Ambos, pero prefiero mayores. Ok, bien, buenísimo. Pero para mí, ok. Sí, a veces pasa. Hacerse las autolecturas suelen ser más difícil que hacer las lecturas para otras personas, porque es como que la otra persona te puede confirmar y te dice, bueno, sí, estás acertada, o resueno con esta idea, resueno con esta interpretación, y sin embargo cuando te haces una lectura vos misma, es como, uy, bueno, no tengo a alguien externo que me confirme, ¿no? Hola Celeste, estoy por comprarme el de Rider, es el que más me atrae, identifico sobre todo los arcanos mayores, la primera vez que accedo a una clase, no tengo mucho conocimiento, dice Leti. Ok, buenísimo Leti. Bueno, yo también es el que más resueno, el Rider White. Una de las cosas que más me atrajo de Rider White es que, a diferencia de Marsella, tiene arcanos mayores y arcanos menores ilustrados, entonces es más fácil, digamos. Hay varias chicas que están en sala esperando así. Tienen arcanos mayores y arcanos menores ilustrados, entonces es más fácil la interpretación. Cuando ven el tarot de Marsella, solamente vemos ilustración en arcanos mayores. Arcanos menores no tiene ilustración, sino que es como, es parecido a las cartas españolas, si ustedes ven, ¿no? Como el 8 de bastos tiene 8 bastos. Ya. Entonces, para comenzar a aprender el tarot, yo creo que el de Rider White es mucho más fácil de interpretar. Sí. Buenas, hola a las chicas que se acaban de unir. Hay algunas todavía no me escuchan. A ver, ya mandé la foto por WhatsApp. Laura dice, yo unas semanas que comencé hasta ahora he ido aprendiendo significados de las cartas y algunas cosas más viendo videos de YouTube. Me compré 3 libros recién. Tengo el Rider White. Buenísimo. Genial, Lau. Genial. Sí, bueno, de a poco, ¿no? Y por lo general se comienza con arcanos mayores.
A veces se me complica relacionar varias cartas entre sí. Bueno, eso es normal. En las clases solemos ver combinaciones de cartas, tanto entre arcanos mayores como entre arcanos menores, y también combinación de arcanos mayores y menores. Bueno, lleva un tiempo el aprendizaje y mucha práctica, ¿no? A ver qué dice Kate. Ah, ok. Ah, se llama tarot. Ah, bueno, Kate, entonces sí, por lo que veo, el que tenés es un tarot sí, es tarot. Debe tener 78 cartas entonces. Porque hay un oráculo que es muy conocido, que también es el oráculo de hadas, y que no está en el formato de tarot. Es decir, no tiene las 78 cartas divididas en arcanos mayores y menores, pero por lo visto la tuya sí. Me está gustando mucho el enfoque evolutivo, aunque también estoy aprendiendo el predictivo. Bien, yo trabajo más el evolutivo que el predictivo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay acá. Comparten unas cartitas también. A ver. Dijeron, ¿no? The Light Years Tarot. Ok. Ah, este es un tarot también. Buenísimo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No lo conozco este. Ok. Ese Querol, yo creo que se puede usar para aprender. Las imágenes siempre ayudan un montón. Habría que ver cómo está compuesto. Igual siempre traen un librito explicativo en donde podés, bueno, o sea, tenés como una breve reseña o una breve explicación del significado de cada carta. Normalmente no varía de un tarot al otro, ¿sí? Por ahí hay algunos creadores o ilustradores que le ponen más énfasis en una interpretación específica que en otra, digamos, que son las clásicas, ponele Rider White o Marsella, pero normalmente el significado o la interpretación es muy similar de un tarot al otro. Tengo ese y pregunté algo muy difícil que estaba pasando con mi hermano, estaba desaparecido. Ok. Wow. ¿Y te respondió algo que necesitabas escuchar o que te sirvió, Carol? Los que quiero comprar, un oráculo llamado La Voz del Ser, y la respuesta fue acertada. Wow, ok. Bueno, si quieren chicas, no sé si hay algún varón en la sala, yo las hablo todas, como si fueran todas mujeres, pero a veces, bueno, tengo grupos en los que hay muchos varones, pero acá hay muchas mujeres por lo visto. Bueno, mientras tanto, o sea, que les pido que se vayan presentando ahí en el chat. Y Karen, ¿estás por acá o no? Sí está, ok, porque me hablaste por Instagram, perdón. Bueno. Ok, bueno, mientras me siguen contando, yo voy a abrir un archivito que voy a compartirles hoy. La respuesta fue acertada. Ok, me salió la luna, solamente eso. Salió esa y ahora después la foto. Wow.
¿Pero seguía vivo o no? Ya no era. Sí. Bueno, voy a ir abriendo un archivo que les voy a compartir. Un minutito. Oh, wow. Qué triste, Carol. Bueno, lamento un montón que haya pasado eso. La luna normalmente tiene que ver con cosas que están ocultas, con cosas que no, que hay que descifrar, ¿no? A veces es la traición, a veces es la mentira, puede ser la muerte también. O sea, es una carta que es bastante compleja y suele estar asociado a situaciones desagradables, a situaciones tristes. También puede estar relacionada con el miedo, con las ilusiones. Ahí hay que ver cuál es la pregunta y también la combinación con otras cartas. Qué terrible. Wow. Bueno, lo lamento un montón. Es fuerte cuando pasan estas cosas. Es raro, o sea, cuando pasan cosas así, está bueno pedir más cartas, ¿viste? O sea, vos por lo visto sacaste solo la luna, pero tal vez hubiera sido bueno que pidas más cartas o que hagas preguntas específicas. Es decir, puede ser una pregunta sobre sí o no. O preguntar cómo está él. Y ahí tal vez te hubiera salido más información. ¿Viste? Bueno, vamos a comenzar. Ajá, ok, buenísimo, genial. Voy a ir compartiendo. Bueno, ahora sí, me dicen si ven, es un archivo PDF. ¿Pueden ver acá? Sí, ¿no? Estoy compartiendo pantalla. Bien. Ok, entonces, vamos a comenzar hablando de los oráculos. ¿Qué es un oráculo? Bueno, tenemos una definición, que es la definición clásica, de la cual nos habla Wikipedia, que nos dice: es un mensaje o respuesta que las pitonisas y sacerdotes daban en nombre de a los dioses, que daban en nombre de los dioses a las consultas y peticiones que los fieles les formulaban. La pitia dictaba su oráculo en trance extático. También eran lugares sagrados donde se acudía para consultar a los dioses. Por ejemplo, el oráculo de Delfos.
Históricamente los oráculos han estado vinculados con deidades de distintas culturas, especialmente a las griegas y romanas, aunque no solo a estas. Los oráculos comunican ambos planos, lo terrenal y lo celestial. Son un puente entre ambos mundos. Los ejemplos más conocidos de oráculos son oráculo de Delfos en Grecia, oráculos de Déndera en Egipto, oráculo de Olimpia también en Grecia, la boca de la verdad en Roma, el oráculo maya y el oráculo hebreo de la Cábala. Bueno, y acá hay algunos de los oráculos, ¿no? Tenemos el oráculo de Delfos, que antiguamente, bueno, eran lugares a donde se acudían las personas que querían tener alguna información sobre el futuro, iban a estos lugares. El oráculo de Déndera en Egipto, el oráculo de Olimpia en Grecia, y la boca de la verdad. Escribieron a las chicas. La boca de la verdad era algo muy especial, porque se trataba de poner tu mano adentro de la boca, o sea, hacer una pregunta, poner tu mano dentro de la boca, y si era de acuerdo a la consulta, del otro lado había una persona que que le cortaba la mano a la a quien estaba haciendo la consulta, si es que se declaraba culpable o inocente, por ejemplo, ¿no? O sea, dependía igual del tipo de consulta que se realizaba, pero era algo así, como muy sangriento. Y por lo visto hasta ahora existe, bueno, creo que está en un museo. El oráculo de Dídima en Turquía y el oráculo maya en Guatemala, ¿no? Son acá podemos ver algunas de las imágenes de lo que eran los oráculos en aquel entonces. Un segundito. Bien, las mancias y su filosofía. Mancia, elemento sufijal de origen griego que entra en la formación de nombres femeninos con el significado de adivinación. Bibliomancia, geomancia, lecanomancia, nigromancia. Las disciplinas mánticas son casi tan antiguas como la existencia de la humanidad, o al menos como los más remotos vestigios de cultura, desde los oráculos y las consultas a las vísceras de los animales del sacrificio. Las sociedades han demostrado una vocación inquebrantable por la investigación del futuro. Lejos de agotarse o desaparecer entre los beneficios de la culturización, esta constante ha permanecido. Si bien el pensamiento dominante de cada época tendió unas veces a entronizarla en los límites de la perspicacia y la sabiduría, y otras, como viene ocurriendo con el positivismo para aquí, a sumergirla como residuo involutivo de la superstición. Bueno, acá nos habla un poco de lo que de los prejuicios que hay en contra de los elementos de adivinación, ¿no? De las disciplinas mánticas. El tarot entre ellas. Seguramente, bueno, no sé si ustedes han pasado por la experiencia de ir a alguna tarotista, o también puede ser un brujo o un tarotista, y que de pronto les diga, esto va a pasar en tu futuro, esto va a pasar, esto va a pasar, y es como prácticamente les han dicho que las peores cosas les pueden pasar, y que incluso tal vez al final de la consulta les haya pedido
realizarles un trabajo de limpieza, o un trabajo de magia. Por lo general, bueno, esa es como la manera más tradicional en la que se presentan los tarotistas, ¿no? Los que leen las cartas o los que echan las cartas. Y lamentablemente esta disciplina se fue oscureciendo más y más a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y está mal vista todavía. O sea, si bien está cambiando bastante la perspectiva de la gente y también, obviamente, de los tipos de tarotistas, todavía hay un montón de gente que trabaja de esta forma más mágica y sobre todo con magia negra, ¿no? Depende del lugar, depende de la cultura, pero sí sigue existiendo. Entonces también ahí hay, bueno, una cierta incredulidad acerca de lo que pueden hacer los tarotistas. Hay como una generalización bastante odiosa acerca de este tipo de trabajo. Pero bueno, las cosas están cambiando, por suerte. Existe una necesidad de saber, como lo prueban las secciones astrológicas de periódicos y revistas, los millones de personas que a diario consultan a las cartas o se hacen leer las manos, los centenares de hilos sueltos, premoniciones, sospechas telepáticas, buenos y malos augurios, que siguen poniendo racionalista en nuestro tiempo con el llamado pensamiento primitivo. Para Wen Lecussec, de la Enciclopedia de la Adivinación, la última manifestación cultural de esta necesidad puede verse en la interpretación de los sueños del psicoanálisis ortodoxo. Es importante hacer algunas precisiones sobre las disciplinas mánticas en general, a las que se las puede dividir entre las que utilizan un intermediario y las que no lo utilizan. Estas últimas son sin dudas las más remotas e incluyen a todo tipo de videntes, médiums, chamanes y otros investigadores de estados intermedios de conciencia. Entre las mancias con intermediario, cabe distinguir aún aquellas que no se escapan al ámbito personal del consultante, de las que podrían llamarse referenciales, ya que se valen de un objeto ajeno al adivino o al consultante, y son la inmensa mayoría de las que se practican en el mundo. Algunos de los más conocidos, además de los oráculos mencionados, son las runas, el tarot, la borra de café y la lectura de manos. Acá, bueno, se nos presenta el tarot, ¿no? O sea, que utiliza un intermediario, que son las cartas, y por lo tanto estamos, bueno, acá, o sea, no es lo mismo ir a un vidente, por ejemplo, que ir a un tarotista, aunque pueden estar bastante relacionados y hay tarotistas que son videntes. ¿Sí? Yo por ahí la idea con la que no coincido a la hora de realizar lecturas es predecir el futuro, ¿no? O sea, cuando hago lecturas de tarot y también cuando enseño, no predigo el futuro. Lo que puedo hacer es una lectura de las energías que están trabajando en este lugar, o las energías que tiene el consultante, o las personas a su alrededor, y las cosas que pueden pasar en consecuencia de continuar en esa ola de energética. Pero no le voy a decir, esto te va a pasar, esto te va a pasar, esto te va a pasar, sino, esto te puede pasar, es una posibilidad, ¿viste? Y también hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo a veces comparto un video de Ivan Donaldson, que es un youtuber que habla mucho sobre la espiritualidad, y justo dice, bueno, cuidado con las cartas de tarot, ¿no? O cuidado con las lecturas de tarot, porque te pueden programar inconscientemente cuando vas a una tarotista o a un tarotista y te dice, esto te va a pasar. Ahí hay que tener mucho cuidado también, porque no, o sea, es una especie de programación que se da a nivel subconsciente, que literalmente puede hacer que eso te suceda. Así que hay que tener mucho cuidado.
por quien uno se hace leer, y bueno, tiene que tener mucha confianza o abrirse a recibir esa información, y si es demasiado negativa, hay que agarrarlo con pinzas. Bien, si van surgiendo algunas preguntas o consultas, escríbanlas en el grupo, ¿sí? Ahí, o sea, escríbanlas en el chat. ¿Qué es el tarot? No es posible el estudio de la filosofía oculta sin instrucción sobre simbolismo, puesto que si las palabras ocultismo y simbolismo son usadas correctamente, significan casi una y la misma cosa. Para la interpretación de los símbolos, un tipo especial de mente se hace necesario. En su mal conocimiento son requeridas facultades especiales, el poder del pensamiento creativo y una imaginación desarrollada. Es necesario un entrenamiento de la mente para comprender el lenguaje de los iniciados y expresar en este lenguaje las intuiciones que surgen. Hay muchos métodos para el desarrollo del sentido de los símbolos en aquellos quienes se esfuerzan para entender las fuerzas ocultas de la naturaleza y del hombre, y para enseñar los principios fundamentales, así también como los elementos del lenguaje esotérico. El más sintético, uno de los más interesantes de estos métodos, es el tarot. El lenguaje de los iniciados se le dice porque o sea, los arquetipos que surgen o que surgieron a través del tarot eran, o sea, vienen del antiguo Egipto, o sea, vienen de hace muchísimos años atrás, y las sociedades que se fueron creando a partir de esa cosmovisión, que hasta ahora siguen siendo sociedades ocultas, han desarrollado este tipo de conocimiento. De hecho, algunos al tarot lo llaman el libro del conocimiento. Y bueno, con respecto al tipo de mente especial, se refiere a una mente que pueda sincronizar ambos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es decir, que se pueda trabajar con la información teórica, que es lo que en principio hacemos para aprender, ¿no? Como teóricamente qué significa cada arcano, y por el otro lado la intuición. Es fundamental la intuición a la hora de la interpretación también. Que no se aprende, pero sí se puede entrenar la intuición, definitivamente yo coincido con eso. En su forma externa, el tarot es un paquete de cartas usadas para juegos de adivinación. Estas cartas fueron conocidas primero en Europa, al final del siglo XIV, cuando eran usadas por las gitanas españolas. Ahí Tatiana pregunta si tiene el tarot de Marsella. Sí. Tatiana, vos estás en la clase, perdón, que justo me hablan por el chat también. No sé si está en la clase. Ah, ok. ¿Estás con otro nombre o sos iPhone? Ok. El Marsella de gatos. Ok. Bien. Sí, te puede servir. Solo que a lo largo de las clases vas a tener que ir haciendo la correlación. ¿Viste? O sea, vas a tener que ir interpretando, o sea, realizando una correlación entre tarot de Rider-Waite y tarot de Marsella. Bueno, estas cartas fueron conocidas primero en Europa al final del siglo XIV, cuando eran usadas por las gitanas españolas. Un mazo de tarot contiene 52 cartas de juego ordinarias, con la adición de una carta figura para cada pinta, llamado el caballero, colocada entre la reina y el paje. Estas 56 cartas se dividen en 4 pintas, 2 negras y 2 rojas, y tiene la siguiente designación: cetros, que son los bastos o tréboles; copas, corazones; espadas, picas, pentáculos o discos, que son los diamantes u oros. Son los 4 palos, y que normalmente se los llama arcanos menores.
son las 56 cartas. Tenemos por un lado los 22 arcanos mayores y por el otro lado los 56 arcanos menores. Agregándose a las 56 cartas, el mazo del tarot tiene 22 cartas numeradas con nombres especiales, los arcanos mayores. Y acá tenemos, ¿no? Del 1 al 22 o al 0, de acuerdo al mazo del cual estemos hablando. Acá, por ejemplo, tenemos un mazo de Marsella. Y el mazo de Marsella, entre otras cosas, tiene la carta del loco como el número 22. Sin embargo, en el mazo del Rider White lo tiene como el número 0. Y también otra diferencia entre Marsella y Rider White es que la fuerza y la justicia están intercambiadas en orden. Tenemos acá en el Rider White, el arcano número 8 es la fuerza, y el arcano número 11 es la justicia. En el Marsella están invertidas. Está la justicia primero como 8 y la fuerza como 11. Historia del tarot. Las cartas del tarot están estrechamente relacionadas a los modernos juegos de cartas, ya que comparten los mismos orígenes. El uso original de las cartas de tarot fue para entretenimiento y educación. Las cartas contienen símbolos únicos que no pueden atribuirse a una referencia cultural específica. Se rumorea que contiene sabiduría egipcia, religión de Mitras, herejes medievales o las creencias paganas celtas. También es posible que las cartas tengan orígenes orientales en China, India o Persia, y que fueran traídas a Europa por los gitanos, los árabes, o simplemente podrían haber sido inventadas en Europa. Se han encontrado cartas que datan del siglo X en la cultura oriental, no obstante, son muy diferentes a las que podemos encontrar en Europa. El nombre tarot se ha descrito como egipcio, hebreo, latín e italiano. Es más probable que la palabra usada para describir las cartas tenga orígenes italianos. La palabra italiana para referirse a las cartas de tarot es tarocchi, que viene desde el valle del río Taro al norte de Italia. Muchos defienden la teoría de que es allí donde se focaliza el origen en el siglo XV. Se dice que el tarot moderno, descendiente del marsellés o tarot de Marsella, que contiene 78 cartas con 22 triunfos conocidos como arcanos mayores. Se cree que los triunfos se añadieron a los juegos tradicionales de cartas para educar a los jugadores. Las cartas alemanas del siglo XVIII muestran un cambio en el diseño de los triunfos, principalmente representados por animales, reyes y reinas. Los diferentes tipos de cartas fueron diseñados con el fin de enseñar, por ejemplo, la lógica, la mitología griega, la religión, la geografía e incluso el arte. Con los años, las cartas tradicionales estuvieron bajo la presión de la Iglesia. Los triunfos que representan al Papa mujer, la papisa, la emperatriz y el emperador fueron a menudo sustituidos. En 1432 se denunciaron las cartas como la creación de Satanás. Por aquella época fueron perseguidas porque se decía que perseguían ídolos falsos y dioses. No obstante, el tarot era habitual entre las clases altas. Las cartas de tarot se utilizaron primero a un nivel más espiritual, alrededor de 1800. El escritor suizo, clérigo y franco-masón Antoine Court de Gebelin escribió sobre las cartas de tarot en su libro más famoso. Estaba convencido de que las cartas ocultaban información sobre la estructura del mundo, que había estado oculta en un simple juego desde los egipcios para evitar la pérdida de los antiguos misterios ante un mundo de creciente predominio religioso. El primer tarotista conocido en utilizar las láminas del tarot fue Aliet de París. Diseñó cartas que mostraban posibles futuros, eventos tales como viajes, tristeza, amor y fortuna. En 1856, Eliphas Levi sumó a las cartas del tarot en el sistema de Cábala, haciendo la conexión entre los 22 arcanos mayores y las letras del alfabeto hebreo. Finalmente, esto colocó a las cartas del tarot en el reino del ocultismo. En definitiva, la historia del tarot es un mundo lleno de anécdotas poco conocido por los profanos, que sin dudas dan para... Ay, se perdió.
para muchas lecturas interesantes sobre el tema. El tema de la cábala es algo bastante interesante también a la hora de aprender tarot. Yo, o sea, no soy cabalista, tengo un poco de conocimiento sobre cábala, sobre el árbol de la vida, para los que, si es que hay alguna o algún cabalista acá, tal vez pueda hacer esa asociación entre las 22 letras del alfabeto hebreo y los 22 arcanos mayores. Es súper interesante, ¿no? O sea, para los que conocen la cábala, existe el árbol de la vida, que está compuesto de 10 séfirots, que son como unos circulitos, y cada uno tiene un nombre en particular. Los caminos que unen a esas 10 séfirots son 22. Y son las 22 letras hebreas. Esas 22 letras se corresponden con cada una de las cartas de arcanos mayores del tarot. Es un acercamiento súper interesante. Lo mismo para quienes conocen de astrología, también las cartas están asociadas a planetas o a signos astrológicos, que eso lo vemos en el curso, a qué planetas y a qué signos están asociadas. Por lo tanto, las características son muy similares, ¿no? O sea, hay una carta que es plutoniana, por ejemplo, entonces ahí podemos ver las energías plutonianas en esa carta. Lo mismo también para quienes saben de numerología. Cada número tiene un significado especial, específico. En las cartas del tarot pasa lo mismo. También se corresponde el significado o el símbolo numérico con los conceptos que tienen en numerología. Así que bueno, si alguno o alguna ya tiene conocimiento sobre astrología, numerología o cábala, aprender el tarot le va a ser muchísimo más fácil, porque el tarot está lleno de ese conocimiento también. Un segundito, me acaba de escribir. Pucha. Alguien me está diciendo que quiere ingresar. Segundo, ¿eh? Bien, ok. Hay preguntas hasta ahora, se va entendiendo, ¿no? Es bastante información. Esta es la parte histórica, digamos, de dónde viene el tarot. Está bueno conocerla, porque se van a dar cuenta que es una mezcla de muchísimas cosas, que hay muchísimo conocimiento de muchas ramas del saber en el tarot. Y bueno, me parece así, súper interesante, ¿no? Como poder profundizar en este universo. Algunos sectores del clero tuvieron gran importancia en el mantenimiento de estas prácticas, puesto que también se desarrolló en claustros religiosos, convirtiéndolas de otro carácter y tratando de erradicar su uso en la vida cotidiana. Bueno, acá es cuando entra la parte del ocultismo, ¿no? El abate Constant, más conocido por Eliphas Levi, sostiene que el tarot es el mismo libro que la Biblia atribuye a Enoc, séptimo patriarca después de Adán, los egipcios a Tot y los griegos a Cadmus, fundador de Jerusalén. Para quienes conocen de religiones comparadas, que también me parece un universo súper interesante, saben, ¿no? Que las deidades de pronto tienen su correspondencia en cada una de las religiones, o mismo en la astrología también, ¿no? Como Venus y Afrodita, por ejemplo, una es latina, la otra es griega, perdón, romana y otra es griega.
y también es un planeta, entonces está todo relacionado. Entonces Eliphas Levi dice, bueno, ok, es lo mismo, el tarot es lo mismo que Enoch, que Cadmus o Tot, ¿no? El Tot de los egipcios es el Hermes Trismegisto, el tres veces grande de los griegos, dios de la magia, entre otras ciencias. Hay un tarot que justamente se llama el tarot de Tot, ¿no? Que también es otra versión del tarot, pero también, ¿no? Tiene los simbolismos muy parecidos a los que estudiamos nosotros. También se debe a este religioso apóstata del siglo pasado perteneciente a la orden Rosacruz, la vinculación de los 22 arcanos mayores del tarot a las letras del alfabeto hebreo, que desde entonces suelen estar representadas en casi todos los mazos del tarot. Para muchos, el origen de la palabra tarot. Para muchos viene de Torá, que en hebreo significa la ley. Para otros provienen los vocablos latinos rota, rueda u orat, habla. La tesis más aceptada es la que deriva de las palabras egipcias tar, sendero, y ro, real. Lo explica el verdadero significado del juego que se utiliza para encontrar un camino auténtico. En su momento histórico aparecen varias doctrinas, entre ellas el gnosticismo, que se nutre de ideas de otras religiones y culturas, adoptando sus formas y ritos. Así, el tarot pasó a reemplazar a los antiguos oráculos, basándose en ilustraciones atractivas para el pueblo, en su mayoría analfabeto. Tipos de tarot. Existen varios, pero los más conocidos son el tarot de Rider-Waite, creado por un estadounidense que vivió en Inglaterra, que se hizo famoso por ser la baraja más utilizada en el norte de Europa. Bueno, Rider fue la imprenta que sacó el mazo de tarot, y luego tenemos a Pamela Colman Smith, que fue la ilustradora, y a White, que fue el que ideó, digamos, o el que contrató a Pamela Colman Smith. Los dos pertenecían a la Orden Rosacruz, y, o sea, se conocían en este grupo de ocultistas, por lo tanto, tenían ya conocimiento sobre el tarot, y por lo que se sabe, White, para pasar de un nivel al otro en la Orden Rosacruz, tenía que diseñar su propio tarot. Y para eso la contrató a Pamela Colman Smith. Bueno, luego tenemos el tarot egipcio, que también es otro tarot muy conocido. Proviene del Gran Libro de Tot, concebido como compendio de la sabiduría del antiguo Egipto. Tenemos el tarot de Marsella, que se le atribuye a los caballeros templarios perseguidos por la Inquisición. Lo desarrollaron en destierro para preservar sus conocimientos esotéricos. Y el tarot celta, atribuido a los druidas, un grupo intelectual celta que habitaba el sur de Inglaterra y Bretaña en Francia. Se destacaron por ser grandes videntes. El tarot gitano está mezclado de varias culturas, pero su base original es la de Marsella, adaptando características propias del pueblo. El tarot de los orishas, de origen africano, se usa mucho en España, Brasil y África. Contiene símbolos y figuras típicas de la cultura afro. El tarot de Aleister Crowley, inventado por un poeta inglés que adquirió conocimientos en India, basado en yoga y tantrismo. Y el tarot de Eliphas Levi, quien vio en las cartas del tarot una síntesis de la ciencia y la clave para la iniciación. Como ven, la mayoría de las personas que cuando se les atribuye la creación de tarots a ciertas personas es porque de alguna manera u otra pertenecían al universo ocultista. Y muchos eran parte de grupos de ocultismo, ¿no? Acá tenemos el tarot egipcio.
El tarot egipcio, entre otras cosas, tiene una particularidad y es que cada carta tiene un nombre, más allá de que sea un arcano mayor o un arcano menor. Siempre la carta está asociada a un nombre y a un significado. Es distinto en el tarot de Marsella y el tarot de Rider-Waite, porque en Marsella y Rider-Waite tenemos solo los arcanos mayores que están asociados a nombres. Los arcanos menores no están asociados a nombres y tienen más que ver con el mazo de cartas españolas, ¿sí? Así que bueno, el tarot egipcio es, como decimos en Argentina, es muy flashero, me parece súper interesante, ¿no? Es todo un universo. Bien, luego tenemos el tarot de Marsella, que ahí nos decía una de las chicas que tiene este tarot. Tatiana nos decía que tiene este tarot. Súper interesante, ¿no? Si ustedes ven acá, hay colores específicos, ¿no? Tenemos el azul, el rojo, el verde, el celeste, por el blanco, el negro, el rojo, bueno, el rojo creo que ya lo dije. Esa información, por ejemplo, es súper importante en la lectura del tarot de Marsella. ¿Cuáles son los colores predominantes? Porque cada color está asociado a una energía, a una característica en particular, así como en el budismo o en el hinduismo se trabaja con los chakras. Bueno, acá en el tarot de Marsella el color es importante la mirada de los personajes también. ¿Hacia dónde mira? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, mira hacia el frente. Esa es otra información que nos brinda, que se nos brinda a la hora de la interpretación. Y así, también es otro universo, ¿no? Distinto al tarot egipcio. Y si ven el mazo completo, se van a dar cuenta que tenemos estos arcanos mayores que están ilustrados, los 22, pero los otros 56 arcanos no tienen una ilustración con figuras, no tiene personajes, sino más bien son 8 bastos, por ejemplo, ¿no? O 6 espadas, ¿no? 6 espadas son 6 espadas. Y ahí queda la ilustración. Seguimos. Bueno, el tarot junguiano, para quienes conocen a Jung. Ustedes me escuchan, ¿no? Porque ya es la segunda persona que me dice que no escucha nada, perdón. Yo lo escucho súper bien. Ok. Yo también te escucho súper bien. Ok. A ver. Segundo. Ok. Bueno, entonces capaz esta persona que ingresó no había encendido su micrófono. El tarot junguiano. Bueno, este tarot no, o sea, si bien se lo atribuye a Jung, no fue necesariamente ilustrado por él. O sea, las ilustraciones tienen un estilo junguiano, ¿sí? Porque él, bueno, además de ser psiquiatra y psicólogo, también era dibujante, era pintor, era escultor. Y, y o sea, cuando él dibujaba, por ejemplo, hacía dibujos sobre sus sueños, en donde aparecían las figuras arquetípicas, como él desarrolló y él investigó un montón en ese concepto. También es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, acá vemos al colgado, ¿no? Una persona que está dada vuelta, uno de los arcanos mayores.
o acá vemos a la muerte. Bueno, están los arquetipos típicos del tarot en una versión junguiana. Por cierto, Jung también es uno de los referentes que tomamos a la hora de la transmisión de la interpretación, ¿sí? Que eso, bueno, también forma parte del curso, el cómo yo puedo transmitir a la hora de estar haciendo una lectura de tarot, cómo puedo expresar lo que percibo, lo que siento, lo que intuyo, porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado personalmente de ir a tarotistas, pero también he escuchado muchas historias de personas que van a las consultas de tarot y son así como muy violentas, o sea, los tarotistas o las tarotistas son muy violentas. Entonces, bueno, Jung tiene un enfoque mucho más humanista de lo que es el trabajo con elementos de adivinación, el trabajo en lo que es una consulta. Por eso también me gusta llamarlo tarot terapéutico, ¿sí? Bien, y acá tenemos, bueno, acá tenemos dos tarots. Por un lado, el de Rider-Waite, que lo tenemos a la derecha. Acá tenemos a los 22, bueno, no se ven absolutamente todos, pero están casi los 22 arcanos mayores, ¿no? Para quienes ya tienen sus cartas ahí, este es el principal mazo de tarot con el que vamos a trabajar. Este es en el que me enfoco y en el que enseño. A mí me encanta, resueno muchísimo con este tarot, me parece relativamente sencillo, o al menos me parece que es un poco más fácil que otros mazos a la hora de interpretar y a la hora de aprender también. Acá vemos solo arcanos mayores, pero los arcanos menores, y para los que los tienen ahí o si los quieren buscar en internet, tienen ilustraciones también. Cada uno de los arcanos, las 56 cartas, tienen ilustraciones, bueno, y una interpretación bastante clara. Que ese fue como uno de los grandes cambios que realizaron al tarot los autores, ¿no? White y Pamela Smith. Y luego tenemos el tarot de Aleister Crowley, que es otro ocultista, que es muy famoso. Este tarot también me parece muy interesante, son cartas mucho más grandes que las del Rider-Waite, y tienen nombres, o sea, no todos, pero algunas cartas tienen nombres distintos a los arcanos mayores tradicionales, ¿no? Y él les da un enfoque como muy particular. Es un poco más oscuro también el de Aleister Crowley. Es un poco más oscuro, un poco más denso. No es tan amigable como el de Rider-Waite, al menos desde mi perspectiva. El viaje iniciático. Bien. Un viaje iniciático, como indica su nombre, es aquel que conduce al individuo a la iniciación. Estos viajes siempre contienen un horizonte, una meta, y sus etapas están bien delimitadas, codificadas. Separación, transición e incorporación. Son ritos de pasaje. Los ritos de pasaje parecen muy misteriosos en principio, y pueden serlo, pero para nuestra cultura latinoamericana, sobre todo, son ritos de pasaje el bautismo, el casamiento, la primera comunión, la confirmación, o sea, todos los vendrían a ser, o sea, dentro del catolicismo, ¿no? A eso me refiero. En el catolicismo ya existen esos ritos de pasaje
que suceden en ciertos momentos de la vida y que se supone que todas las personas tenemos que vivirlas, que tenemos que atravesarlas. Un segundito que me hablo nuevo. Ah, pucha. Qué lástima. No, ingresó, espera. Bueno, el viajero parte huyendo de algo o de alguien, o buscando algo o a alguien. Vive una serie de experiencias mediante las cuales debería ir adquiriendo conocimiento y finalmente regresa. Si durante su viaje ha aprendido, los conocimientos vividos producirán en él un renacimiento espiritual, de modo que cuando regrese lo hará convertido en lo que realmente es. Vale decir, el viajero regresa ya iniciado. Los arcanos mayores del tarot simbolizan diferentes etapas de un viaje iniciático, cuya finalidad es que el individuo adquiera sabiduría y se convierta en un iniciado. En el tarot es el loco quien realiza el viaje. Cuando parte es completamente inconsciente, un loco inocente y bobo. En cada etapa del camino, uno de los arcanos mayores enfrentará una situación arquetípica y resolverá el problema como pueda. Si completa el recorrido con éxito, regresará convertido en un hombre nuevo, puesto que habiendo alcanzado la sabiduría, será un loco lúcido. En este sentido, el tarot es un viaje iniciático. Y acá vemos el viaje del héroe, que fue desarrollado o inmortalizado por Joseph Campbell, que era un mitólogo, escritor y profesor estadounidense. A partir del estudio de los mitos y las religiones comparadas, encuentra este esquema que siguen los grandes mitos de la humanidad. Es interesante aprender la estructura del viaje del héroe, entre otras cosas, también para comprender el viaje del loco o el viaje del tarot, digamos, es como los lugares por donde va atravesando el personaje principal. De hecho, en las películas, o para los que escriben guiones, o para los que escriben obras de teatro incluso, a veces se utiliza esta estructura. Yo, por lo que entiendo, en Hollywood se usa mucho la estructura del viaje del héroe, porque el personaje principal tiene que atravesar unas ciertas vicisitudes o unos ciertos conflictos a lo largo de la película para que realmente el público resuene con esa historia y para que esa película sea exitosa. Sobre todo digamos, en películas más, de las épicas, por ejemplo, se puede ver con mucha claridad esta idea del viaje del héroe. Y acá vemos la estructura, ¿no? El héroe parte en un mundo ordinario y luego recibe la llamada a la aventura. En el momento 3 hay un rechazo de la llamada. Eso también se puede observar en muchas películas, en donde el personaje principal, no sé, le pasa algo extraordinario, algo rarísimo, o conoce a alguien y como que no le da importancia al principio. Le llama mucho la atención, pero no le da importancia. Entonces ahí es cuando se produce el rechazo de la llamada, ¿no? Luego viene el encuentro con un mentor, que normalmente suele ser otra persona de quien aprende el héroe. Siguiente, la travesía del umbral, los guardianes, ¿no? Que es el paso número 5. Y acá es cuando el héroe pasa del mundo ordinario al mundo especial. Y cuando comienzan a suceder cosas inesperadas en la vida del héroe o de este personaje. En el momento 6 aparecen los aliados, los enemigos y las pruebas. En el momento 7 aparece el internamiento en la caverna más profunda. Luego el Supreme Ordeal, es la odisea, la muerte y la resurrección. Ahí hay un cambio
trascendental en la vida del héroe. Posiblemente ya su vida se transformó completamente a lo que era al principio de la película. Siguiente, la recompensa o elixir del conocimiento. Luego de esta muerte va a haber una recompensa. Y en el tarot también lo vamos a ver. Y van a haber varias muertes y varias recompensas. Siguiente, regreso con persecución. Gran lucha final. Acá otra vez es un momento de conflicto. Tal vez un momento oscuro en la vida del héroe que sucede, pero él está tratando de volver al mundo ordinario, ¿no? Y se produce una nueva resurrección. Otra muerte y otra resurrección. Que ya vamos a ver cuáles son las cartas que vendrían a representar estos lugares de transformación profunda o de muerte. Y luego pasa del mundo especial al mundo ordinario, que es el retorno con el elixir del conocimiento. Y es cuando el personaje vuelve a su vida, entre comillas, normal, pero vuelve completamente transformado. Ya no es la misma persona. Vuelve habiendo adquirido un cierto conocimiento, una cierta sabiduría, ¿no? Y esto lo podemos observar incluso en una relación de pareja, ¿no? O ¿cuántos hemos tenido relaciones de pareja fracasadas? Imagino que todos en la vida por lo menos hay una relación de pareja fracasada, en donde uno tiene que atravesar por un montón de situaciones conflictivas, mucho dolor, mucho sufrimiento, tal vez casi rupturas, no rupturas al 100 con parejas, pero separaciones, peleas, discusiones, y capaz que uno luego vuelve, y ese retorno son como esas pequeñas resurrecciones que uno vive, y finalmente termina esa relación. Y se supone que uno, si aprende la lección, ya no va a buscar una persona con las mismas características, o por lo menos que no tenga las características que más odiamos de la pareja anterior, ¿no? Eso podría ser un claro ejemplo de el viaje del héroe aplicado al mundo más cotidiano, entre comillas. Así que bueno, esta es la estructura sobre la cual se puede comprender las 22 cartas de los arcanos mayores del tarot. Es la estructura del viaje del héroe. Incluso hay un libro que yo lo recomiendo mucho y lo utilizamos bastante en las clases, que se llama El viaje del loco. Y es el viaje del héroe, pero aplicado al tarot. Que lo tengo en PDF por si alguno después me lo quiere pedir, se los mando. Seguimos, un poquito más. El viaje del héroe, las etapas. Primero, el mundo ordinario, en el que la audiencia conoce al héroe, describe sus ambiciones y limitaciones, forma un lazo de identificación y reconocimiento. Luego, el llamado a la aventura. Incidente incitante, cuando el héroe es desafiado a llevar a cabo una búsqueda o resolver un problema. El tercer momento, el rechazo de la llamada, cuando el héroe duda o expresa temor. Creo que expresó alguien. Luego, el encuentro con el mentor, donde el héroe hace contacto con una fuente de apoyo, experiencia o sabiduría. El momento 5 es el cruce del primer umbral, el punto en el que la persona en verdad se compromete con el campo de la aventura, dejando los límites conocidos de su mundo y aventurándose hacia el reino desconocido y peligroso, donde las reglas y los límites no son conocidos. El momento 7, las pruebas, aliados y enemigos. Situaciones y personas que ayudan al héroe a descubrir lo que es especial sobre la aventura que ha emprendido. Acercamiento a la cueva profunda, la fase en la que el héroe se prepara para la batalla central de la confrontación con las fuerzas de fracaso, la derrota y la muerte. El 8,
La prueba más difícil, la crisis central de la historia en la que el héroe enfrenta su o sus temores más grandes y prueba la muerte, ya sea literal o metafóricamente, también llamado la batalla, punto medio de la historia, muerte y renacimiento. Luego viene la recompensa, es el momento en el cual el héroe disfruta los primeros beneficios de haber confrontado el miedo y la muerte. ¿Qué conoce o experimenta esta persona ahora que está más allá del bien y del mal, de lo masculino y femenino, de la vida y la muerte? Esto es por lo que el héroe inició su viaje. Todos los pasos previos sirven para preparar y purificar para este paso, ya que en muchos mitos la recompensa es algo trascendente como el elixir o la vida misma. Un regalo o bendición es dado al héroe basado en sus habilidades y su conciencia. El camino de regreso, donde el héroe se compromete ya sea voluntariamente o no a finalizar la aventura y deja o es echado del mundo especial. Algunas veces el héroe no quiere volver a su existencia previa y debe ser convencido de hacerlo. Algunas veces el héroe debe escapar con la recompensa, si es algo que los dioses han estado guardando celosamente. Volver del viaje puede ser tan lleno de aventura y peligroso como fue ir en él. Así como el héroe puede necesitar guías y asistentes para emprender la aventura, muchas veces debe tener guías poderosos y rescatadores para traerlo de vuelta a la vida de todos los días, especialmente si la persona está herida o debilitada por la experiencia. O quizás el héroe no se da cuenta de que es tiempo de regresar, que puede regresar o que otros necesitan la recompensa que el héroe ha descubierto. La resurrección. Cuando el héroe enfrenta el desafío que lo purifica, lo redime y transforma en el umbral a casa. Para un héroe humano, contrariamente a los héroes trascendentales como Jesús o Buda, puede significar alcanzar un balance entre lo material y lo espiritual. La persona se vuelve competente y cómoda con ambos mundos, el interior y el exterior. Es el clímax de la historia. Momento 12, regresa al mundo ordinario o al hogar con el premio. Desenlace. En las historias de amor, el premio es el amor del ser querido. Hay usualmente una escena de amor en esta etapa. Bueno, eso es como en las películas más tradicionales, ¿no? Bien, y hasta acá con respecto a el viaje del héroe, ¿no? Acá, bueno, ya vimos cómo va atravesando cada una de las etapas. El loco también. El loco es el héroe de la historia dentro del tarot, dentro de los arcanos mayores, y no por nada tiene este número, ya sea el 0 o el 22. Ambos números son muy especiales, ¿no? El 0 porque es el origen de todo, y el 22 porque es un número maestro para la numerología. O sea, los números que son dobles, 11, 22, 33, se consideran números maestros. Y el 22 vendría a ser como un maestro de maestros, ¿no? El 11 es maestro, el 22 es como un maestro de maestros. Así que también en la numerología tiene una correspondencia especial, ya sea dentro de el Rider-Waite o el tarot de Marsella. ¿Hay preguntas hasta acá? Están todos, digo, muy silenciosos, muy silenciosas. Se entiende, ¿no? Esta parte o este acercamiento al tarot. Digo, están silenciosos. A mí me gusta mucho y creo que está súper bien clarito. O sea, para mí está todo lindo. Buenísimo. Gracias, Marian. El resto también se comprende. ¿Hay dudas, preguntas, consultas? Sí, hasta ahí vamos bien, dice Emily. Ok. Bueno, entendido. Cualquier cosita que vaya apareciendo lo pueden escribir en el chat o pueden habilitar sus micrófonos.
Arquetipos comunes. Todo bien, gracias, Leonela. Buenísimo. Arquetipos comunes que aparecen. El héroe es el personaje que más se sacrifica. El mentor es la figura positiva que ayuda al héroe o lo entrena. El guardián del umbral es el que no permite al héroe acercarse a su meta, puede ser antagonista o enemigo. El heraldo es el que anuncia al héroe que debe iniciar su lucha. El camaleón, un personaje que no tiene carga estable, puede ser negativo o positivo, depende. Mucha información. La sombra es todo lo negativo o contrario al héroe. Los aliados, figuras positivas, parte de la personalidad del héroe. El bufón o truján, tramposo, chistoso, puede ser positivo o negativo, es el responsable de alivianar el ambiente cuando se pone tenso. Bien. La cueva a la que te da miedo entrar contiene los tesoros que buscas. Nos dice Joseph Campbell, que es el que escribió El viaje del héroe, justamente. Y estas son algunas de las fuentes. El simbolismo del tarot, que fue escrito por Ouspensky, para quienes no lo conocen, Ouspensky fue uno de los estudiantes de Gurdjieff. Ellos trabajaban mucho con el misticismo, o sea, el misticismo y esoterismo del Islam, ¿sí? Es cuando comienzan a investigar el tema de las religiones comparadas, también se van a ir dando cuenta que cada una de las religiones tiene su parte esotérica o mística. Dentro de la misma religión está el ocultismo. En todas las religiones, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. Entonces, bueno, Ouspensky fue uno de los que investigó en profundidad el simbolismo del tarot, y es súper interesante también el libro que escribe con respecto a esto, porque él viene de una investigación un poco más islámica, o un acercamiento más islámico. Entonces también existe la posibilidad de acercarlo a ese mundo. Luego tenemos la cábala y el tarot, que es otra de las cosas que estuvimos mencionando durante la clase. La cábala, que es la parte ocultista, mística del judaísmo, de la religión judía. También, como les decía, cada uno de los arcanos mayores tiene una correspondencia cabalística y con las letras hebreas. Simbología de viaje iniciático, Ángelo Verón. Bueno, la iniciación es otro de los temas que estuvimos tocando, que es algo de lo que se habla en toda sociedad secreta, pero también en toda religión existe una correspondencia con la idea de la iniciación y los ritos de paso, ¿no? Como hoy les mencionaba con el catolicismo, bueno, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, son todos ritos de paso que de alguna manera nos inician al siguiente proceso, al siguiente momento. Y en ese sentido, el tarot es un viaje iniciático. El tarot de Rider-Waite, la guía definitiva, bueno, ese es el libro de cabeza que tienen que leer y conseguir si es que quieren aprender el de Rider-Waite. Es uno de los libros con los que también trabajamos. Para los que lo quieran, lo tengo en PDF, se los puedo mandar. Es un libro que tiene muchísimas páginas, pero tiene el significado, tanto la parte simbólica como la parte interpretativa de cada uno de los arcanos mayores y menores. Y también tiene información sobre las tiradas, tipos de tiradas. Y bueno, Wikipedia, que lo usamos al principio, ¿no? Y esto sería la parte teórica, al final de la parte teórica de la clase.
lo que tenía para compartirles hoy en principio. Bueno, creo que hay algunas chicas que recién se acaban de sumar. A ver. Itzel. Uy, William está entrando ahora. Pucha, bueno, lamentablemente varias personas que ingresaron me dijeron que no podían escuchar, ya son como 3 o 4. Creo que Itzel, ¿pudiste ingresar al final? No. Ah, sí, está en la clase. Ok. Yo con auricular. Bueno, debería poder escucharse sin auricular también. Bien, ok. Para las que ingresaron un poquito más tarde, les voy a subir la grabación de la clase al grupo para que la puedan ver y les voy a mandar el material teórico también que estuve compartiendo hoy. Quisiera saber si hay preguntas, consultas sobre el material que estuvimos compartiendo o mismo sobre tal vez los mazos que algunas puedan tener. Ese es un momento para sacarse dudas tarotísticas. Mientras me voy armando un mate. El libro de Rider White, el PDF del libro. Sí, lo mando, sí, lo subo al grupito. El del loco, dale. Ajá, sí, lo mando. Ambos los tengo en PDF, así que los voy a compartir. Bueno, si no hay preguntas o consultas, o mientras piensan las preguntas o consultas, les cuento que estoy abriendo 2 nuevos grupos de estudio. Uno va a ser sobre arcanos mayores y otro va a ser sobre arcanos menores, ¿sí? El grupo de arcanos mayores va a ir, o sea, ambos cursos son intensivos. Es decir, hoy fue una clase relativamente corta, pero estas clases van a ser más largas, van a durar aproximadamente 2 horas y media cada una, y son 4 encuentros, sí, 4 encuentros intensivos con arcanos mayores y con arcanos menores. En cada uno de los grupos vamos a trabajar lecturas, comenzando por las lecturas más sencillas y las lecturas más complejas, ¿sí? Al principio solo una carta, después 3 cartas, y después ya nos vamos con 9, con 12 y muchas más cartas. Para los que tomen los 2 cursos también va a haber una clase extra, porque se puede tomar los 2 cursos en simultáneo. Va a haber clase extra utilizando el mazo completo. Así que también les voy a pasar esa información. Después en el grupito, el de arcanos mayores comienza el próximo sábado y va a ser en este mismo horario. O sea, yo acá estoy en Bolivia, va a ser de 11 a 1:30 sería. Y el de arcanos menores va a ser los lunes por la noche, a partir de las 8 de la noche, hora Bolivia. Sería de 8 a 10:30 aproximadamente. Así que bueno, ahí les voy a mandar un PDF también con el contenido de las clases, con el valor del intercambio. Para quienes decidan tomar las clases pueden tomar ambos talleres y tienen un descuento del 30%. Y también consideren que suelo realizar clases abiertas para alumnos o exalumnos que son solo de lecturas. O sea, solemos encontrarnos cada tanto para hacer prácticas de lecturas, para que ustedes vayan
eso, vayan consultando conmigo y también con sus compañeros a ver cómo va el tema de las interpretaciones. Es de las cosas más importantes. A la hora de aprender el tarot, practicar hacer lecturas es lo más importante. Y pueden practicar hacerlo con ustedes, pero también les va a servir mucho hacerles lecturas a amigos, familiares, conocidos, porque como les decía al principio de la clase, van a tener una respuesta mucho más concreta, ¿no? O sea, es como el asentimiento de decir, ah, sí, esto me estaba pasando. La otra persona le va a decir, esto me estaba pasando, ¿no? Esto, o este era el conflicto que creía que tenía, pero no estaba seguro, segura, bueno. Y hacerles lecturas a otras personas le va a dar eso, esa certeza en las interpretaciones. Bueno. Y básicamente eso con el encuentro de hoy va a quedar grabado, lo voy a subir a YouTube en un archivo oculto, así que voy a mandar la grabación para quienes no pudieron ver toda la clase o para los que llegaron hace un ratito. Con respecto a los mazos de tarot, tendrían que conseguirse el mazo de Rider White en lo posible. Si tienen otros mazos, lo pueden traer para las clases, pero, o sea, van a tener que hacer como una especie de comparación, decir, ah, ok, el mío tiene esto, el mío tiene esto, el mío tiene esto, o también hay que ver qué versiones del Rider White, ¿no? Porque de acuerdo al país en el que estén, llegan distintas versiones o impresiones de los mazos. Les aconsejo para los que no tienen todavía el mazo, que traten de conseguir el mazo original, que se van a dar cuenta porque tienen la parte de atrás es como a cuadros azules y blancos. Tiene azul, blanco y negro en la parte de atrás, por esto se van a dar cuenta que son mazos originales. Y suelen ser bastante grandecitos también. Porque yo sé que en Argentina, por ejemplo, venden otro mazo que es un poquito más pequeño, que es similar, pero no es exactamente igual las ilustraciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, consulta, dudas con respecto a la clase que recién tuvimos, o con respecto a los cursos. Creo que una de las compañeras tiene el micrófono apagado. Ay. Bueno, si no hay preguntas o dudas, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Vamos a ir igual hablando ahí por grupito o en el privado. Para quienes no coincidan con los horarios que les planteé recién, también pueden hacer la clase en diferido, y también doy clases personalizadas de tarot. Por ahí hay algunas personas que les sirve un poco más, porque bueno, nos enfocamos exclusivamente en
en el nivel en el que están y en los conocimientos que quieran adquirir. Así que bueno, también darles esta información. Gracias a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Celeste. Un Estamos en abrazo. contacto. Gracias. Estamos en contacto. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, Jimé, dale, no hay problema, no hay problema.